Satanás y sus demonios utilizan a diario el disimulo o estratagemas para conseguir un beneficio a través de la mentira. Este gran caballo de Troya no era más que una buena y maravillosa presentación de una mentira que tenía como finalidad la destrucción de un imperio, de una ciudad, la destrucción de un pueblo. Si bien se había presentado este caballo como una figura muy bien adornada, muy bien detallada, habían trabajado meticulosamente para que pudieran ver este caballo y ser admirados por esta obra maravillosa y le permitieran entrar hacia adentro de la ciudad, lo único que tenía detrás de esa construcción, la intención, era destruir al pueblo, era poder vencer a un enemigo. Entonces, mientras pensaba esto, pensaba cómo Satanás trabaja. Satanás también hace caballos de Troya y el mensaje de esta tarde es cuidado con los caballos de Troya, porque muchas veces se nos presentan como una obra tan delicada, tan refinada, tan atractiva a nuestra vista, tan agradable, que pareciera ser una gran recompensa, un gran premio, pero en realidad en el fondo tiene otra intención. La intención es de destruirnos. La intención de Satanás es lograr a través de la mentira tener un gran beneficio para él mismo. ¿Y saben cuál es el mayor y más grande beneficio de Satanás? Es alejarnos a usted y a mí de Dios. El mayor beneficio que Satanás, la mayor ganancia de Satanás es cuando puede alejar a un hijo de Dios, a una hija de Dios de los caminos de Cristo. Cuando puede apartarlo, cuando puede hacerle tomar un camino distinto, cuando puede sacarlo del camino angosto y meterlo en el camino ancho, ese es el mejor beneficio, la mayor ganancia que Satanás tiene para sí mismo. Porque no hay nada a Satanás que le interese más que alejarnos a uno de nosotros del camino de Dios. Tristemente, muchos han tomado el caballo de Troya y lo han metido bien adentro de sus corazones, pensando que era un regalo, pensando que era algo bueno, pero que tristemente hoy, por haber aceptado ese regalo, están lejos del Señor. Y usted conoce muchas personas, seguramente, que hoy no están caminando con nosotros, que no están caminando en el camino de la fe. Guarda con el caballo de Troya. Entonces, quiero simplemente que leamos varios textos bíblicos en referencia a este tema. Y le voy a pedir a mi esposa si me ayuda a repartir. Les traje acá un recuerdo para que tengan en sus Biblias. Porque la Biblia nos advierte vez tras vez acerca de ser cuidadosos, de ser sabios, entendidos de los tiempos, de mirar con inteligencia cómo estamos caminando, cómo nos estamos conduciendo en este mundo. Porque en este mundo hay muchos caballos de Troya que se nos van a presentar. Hace un tiempo atrás predicaba sobre un mensaje, hace mucho tiempo atrás, sobre un mensaje de cuál es tu comida favorita, tu plato favorito. No sé si se acuerda alguno, pero hablábamos del guisado de lenteja, ¿no? Que aparece en la Biblia ahí. Y cómo Satanás es experto de prepararnos la comida que a vos te gusta comer. Entonces Satanás trabaja con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucha dedicación y delicadeza, para que el caballo de Troya pueda verse lo más apetecible posible y que vos te lo puedas comprar, que vos lo puedas meter en el corazón de tu vida. Entonces ahí le dejé un recordatorio y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14. Voy a leer varios versículos, anótelo, medítelo en su hogar después, pero téngalo presente porque estamos en los últimos tiempos. No sabemos cuándo será la venida de Cristo, pero cada vez estamos más cerca y lo que tenemos que evitar es comprar los caballitos de Troya que el diablo nos presente para evitar ser derribados y ser apartados del camino del Señor. Entonces, tenemos que estar atentos, despiertos, vigilantes, dice la Biblia, para no ceder a las trampas del enemigo que vienen muy bien armadas, argumentadas y hasta muy tentadoras, por los cuales muchas veces nosotros fácilmente la compramos y caemos. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres o mujeres que para engañar emplean, y esta es la palabra, con astucia. Emplean con
astucia. Emplean con inteligencia, con sabiduría. ¿Qué emplean? Las artimañas del error. Hombres y mujeres que para engañar emplean con astucia, con sabiduría. Una palabrita que te endulza el oído, una figura que te atrae, ¿sí? Una invitación que te seduce. Son artimañas empleadas con mucha astucia, con mucha inteligencia, para hacerte o hacernos caer en el error y apartarnos del camino del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Toda mentira, dijo alguien, para ser recibida o apetecible, tiene que tener algo de verdad, ¿no? Toda mentira buena tiene algo de verdad. Y hay muchas tradiciones, muchas filosofías, muchas doctrinas, muchos dogmas que parecen ser cristianos, parecen muy suavemente ser cristianos, pero que no son de Cristo, sino que son de este mundo. Y este mundo está bajo el gobierno de Satanás y tiene como intención apartarte del camino del Señor. Pastor, me hablaron de aquel lugar y me parece que aquel lugar se mueve el Espíritu Santo. Y pastor, sabe que escuché a fulano de tal y me parece que Dios me habló. Guarda. Porque me parece, o el creo, o es muy semejante, o es muy parecido, es más o menos lo que nosotros también hacemos, o parecido a lo que creemos. Tiene que ver con sutilezas, con intencionalidades que son muy semejantes a Cristo, pero no son de Cristo. Y la Biblia ya nos lo está advirtiendo. Guarda, porque esas cosas están conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Menos mal que no dice pastores, ¿no? Habla de apóstoles. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Tienen la apariencia, tienen el mensaje, tienen la doctrina, tienen las ideas, tienen las formas de ser apóstoles de Cristo, pero son simples personas disfrazadas de apóstoles de Cristo, pero no son de Cristo. Usan las terminologías cristianas, usan las modalidades cristianas, usan la Biblia cristiana, usan cánticos cristianos, hacen cosas del cristiano, pero en el fondo no son apóstoles de Cristo. Un apóstol es un mensajero, no son mensajeros de Cristo. Ahora dice, ¿cómo diferenciamos? Bueno, ahí está la capacidad que tenemos que desarrollar en el Señor para saber cómo diferenciar esto, porque es tan fino la diferencia que si no tenemos, y dos cosas que quiero resaltar, oración y estudio de la palabra de Dios, es muy probable que compremos los caballitos de Troya. La oración y no la lectura de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que orar para lograr discernimiento espiritual, pero tenemos que estudiar la palabra para desarrollar entendimiento espiritual. No solo discernir los espíritus, sino entender las cosas que pasan a través de la luz de la palabra. Y eso demanda oración y demanda estudio de la Biblia. Y una de las cosas en que la mayoría de los cristianos estamos más flojos de papeles es en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Y eso no se da por casualidad, eso no es una cuestión que, bueno, es una moda que hay en todo el mundo del evangélico, la gente ora poco y estudia poco la Biblia. Eso está pensado intencionalmente para agarrarnos con la guardia baja, para agarrarnos desprevenidos, para que cuando veamos el caballito de Troya, lo metamos adentro y el diablo destruya nuestras vidas y nos aparte del Señor.
Por eso que nos cuesta tanto orar. Por eso que nos cuesta estudiar la Biblia. Porque eso es lo que el enemigo trata de hacer permanentemente en nosotros, para que cuando aparezcan los apóstoles que no son de Cristo, pero que se parecen a los de Cristo, nosotros podamos caer fácilmente en las trampas y en las redes de ellos. Versículo 14, y no es maravilla porque dice el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ministros de Satanás, ministros de justicia, también se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, si Satanás se disfraza como ángel de luz, no es una notoriedad, no es una cosa que nos tiene que llamar demasiado la atención que sus ministros de Satanás también se disfracen de ministros de justicia. Los hijos hacen lo que hace el padre, ¿no? Si Satanás es un experto en disfrazarse, los hijos de Satanás también serán expertos en disfrazarse. Entonces, el Señor nos está advirtiendo, hay apóstoles, hay profetas, hay pastores, hay maestros que parecieran ser de Cristo, pero no son de Cristo. Son ministros de Satanás. Son personas con una misión, con una función establecida. Apartarnos usted y a mí del camino de la fe verdadera. Mateo capítulo 24, versículo 22 en adelante. Mateo capítulo 24, versículo 22 en adelante. Dice, y si aquellos días, hablando de los días finales, no fueran acortados, nadie sería salvo. Mire cuán complejo va a ser en los fines del tiempo, del mundo que estamos viviendo y que vamos a vivir, que si el Señor no hubiese acortado el retorno, su regreso, ninguno alcanzaría la salvación. Tremendo, ¿no? Este pasaje, ninguno se... Más por causa de los escogidos, por causa tuya y mía, aquellos días se acortaron. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Hace un tiempo prediqué sobre aquellos que están buscando señales y grandes milagros del cielo. El Señor está advirtiéndonos que en los últimos tiempos, falsos cristos. Mire si no, Satanás no es experto en falsificar las cosas. Hay que imitar a Cristo, hay que trabajar una figura de Cristo. Falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros que harán grandes señales y grandes prodigios. Lo que la gente está queriendo consumir hoy en el pueblo evangélico es grandes señales y milagros. Quieren ver para creer. Y donde pueden ver más milagros y señales, así salen corriendo desesperadamente porque allí está Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Allá se mueve el Señor. No, allá es donde Dios se está manifestando. ¿Y por qué llegan a esa conclusión? Porque hay grandes señales, grandes manifestaciones, grandes prodigios. Pero el Señor dice, cuidado. Porque pueden ser engañados. Entonces, me parece oportuno que en estos tiempos, pensando en todo lo que está sucediendo en el mundo, específicamente en Afganistán, podamos verlo como señales del fin del tiempo, que nos recuerdan lo que está pasando, lo que va a pasar, y nos recuerdan las intenciones que Satanás tiene, que es alejarnos a vos y a mí del camino correcto del Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? Engañando, falsificando. ¿Quién no se ha comido alguna vez ahí un billete trucho? ¿No? Va a pagar y dice, no, señor, discúlpeme, pero esto es falso. ¿Cómo es falso? Si es igual que el no, es falso. Y lo pasan por la lucecita y te das cuenta que es falso. Pero cuando uno lo ve, uno dice, esto es igual, es verdadero. Bueno, de la misma manera,
Satanás es un gran falsificador de las cosas que caracterizan al pueblo de Dios. Satanás también tiene un gran ministerio de alabanza, grandes ministerios de predicaciones, grandes ministerios entre la gente, hace señales, prodigios en manera milagrosa, pero la intención, como la intención del caballo de Troya, es en el fondo engañar y destruirnos. Otro pasaje, Apocalipsis, capítulo 12. No quiero asustarlos en esta noche, pero quiero ponerlos en perspectiva de lo que está pasando y lo que va a pasar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y fíjense lo que él hacía, el cual engañaba al mundo entero. ¿Y dónde fue arrojado? Esto fue cuando se peleó allá en el cielo y el Señor lo echó. ¿Se acuerdan de esa historia en Isaías? Que lo vio caer como un lucero. ¿Dónde fue arrojado Satanás? Arrojado a la tierra, acá. Y también fueron arrojados los ángeles, que son los demonios, acá. Y están acá en la tierra para engañar. No están dando vuelta por ahí, ninguno. Están acá, conviven con nosotros. Por eso la Biblia dice que el príncipe de este mundo, Satanás, conviven con nosotros. A veces conviven en casa, a veces conviven en el trabajo, a veces conviven dentro de la iglesia, a veces conviven en la facultad. Conviven con nosotros porque están acá entre nosotros, no son de nosotros, pero están entre nosotros con la intención de engañar al mundo entero. Papá, no vaya a la iglesia, ¿para qué va? Y quedémonos, vamos como un asado, yo te invito. Pero mi hijo no lo veo nunca, mi hijo, pobre mi hijo, lo extraño, y me invitó a como un asado. Me quedo con él hoy. ¿Cuál es el drama? ¿No? Mamá, no ores hoy, dejá, si ya oraste ayer, ¿para qué voy a orar hoy otra vez? Ya Dios te escucho, vamos a salir a caminar. Hoy, bueno, vamos a salir con mi hijo. Y si son cosas malas, no son cosas malas siempre y cuando no te terminen haciendo ceder a las cosas que Dios te pide que tenés que hacer. Y nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos. Nadie falta que decir, che, está lloviendo, no vayamos a la iglesia, nos vamos a mojar todos. Nadie falta que nos diga eso. Porque a veces pensamos que las grandes astucias se dan en grandes masas, pero las grandes astucias empiezan por cosas pequeñas. Por cosas pequeñas. Qué casualidad que River y Boca jueguen un domingo a las 11 de la mañana, ¿no? Justo tenemos el culto a las 11 de la mañana. O que jueguen a las 7 de la tarde, o que la Copa del Mundo... ¡Qué casualidad! Qué casualidad que la novela que más me gusta y que más me atrae justo se da el martes a las 7 de la tarde. En la vida espiritual no hay casualidades, hay intencionalidades. Y Satanás tiene todas las intencionalidades habidas y por haber para tratar de alejarte de Dios. Y un día que vos faltas a la iglesia, ya te alejó de Dios. Y un día que dejaste de orar, ya te alejó de Dios. Y un día que dejaste de estudiar la Biblia, ya te alejó de Dios. Y cuando te quisiste dar cuenta, estás más lejos de lo que vos pensabas que estabas. Y mire, y es muy difícil cuando uno se aleja, es muy difícil volver. Es muy difícil volver. Porque si todos los que se alejaron les fuera fácil volver, hoy estarían con nosotros. O estarían adorando al Señor en otro lado, hubiesen vuelto a la casa del Padre. Pero pregúntele y les van a decir, me cuesta, no tengo ganas, la verdad que me cuesta mucho, la verdad que lo pienso, quiero, me pongo el despertador, me dijo uno el otro día, me pongo el despertador a las 11, pastor, pero suena el despertador y lo apago y sigo durmiendo. Y cuando uno ve la vida de esa persona, dice, ¿hace cuánto que no viene a la iglesia? Y hace varios meses, y sí. Y te va a costar, por más que ponga un gallo cantando ahí al lado de tu cama, te va a costar arrancar. Porque cuando vos te enfriás, cuando vos empezás a ceder en pequeñas cosas, cuando te quisiste dar cuenta, estabas más lejos de lo que pensabas que estabas. Y te va a costar el camino de regreso. Por eso que la clave es no apartarnos, no ceder. No ceder. Por eso el Señor dijo, aquel que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijo, hija, casa, no puede ser apto para ser mi discípulo. Y en esas cosas
que parecen buenas, que son un hermoso caballo de Troya, que parecen legítimas, que parecen normales, son las cosas que Satanás emplea para engañar y para detenernos en el camino de la fe cristiana. Y mire que este ángel de luz, que se disfraza como ángel de luz, habla y usa a cualquiera, Usa a los niños, usa a los grandes, usa a cualquier persona para tratar de engañarnos y detenernos. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido, ¿por dónde? Por el mundo. Ya han salido, no es que están por salir, ya salieron, ya están. Muchos falsos profetas han salido y el espíritu de esos falsos profetas, con apariencia de buenos hombres o de buenas mujeres o de hermosos cristianos, ese espíritu no necesariamente es el espíritu de Dios. Por eso que el apóstol Juan nos recomienda, tenemos que probar los espíritus. Y ahí es donde necesitamos el discernimiento espiritual. Y ahí es donde el discernimiento es el resultado de una vida de oración. El discernimiento no es algo mágico que uno compra en algún lugar. El discernimiento es algo que uno va aprendiendo a medida que va desarrollando una vida de oración. Y para tener discernimiento y probar, debo conocer también la palabra. Y la palabra debo estudiarla. Y el estudio de la palabra me da sabiduría para saber cuándo algo es de Dios o viene de Dios y cuándo no es de Dios. Y no viene de Dios aunque pareciera que fuera de Dios. Porque los falsos profetas con falsos espíritus ya están en medio nuestro. Segunda de Corintios, capítulo 11. Todos estos pasajes los tienen en su papelito que les dejé ahí. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, el temor de Pablo, ¿no? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo le estaba diciendo a la iglesia, tengo miedo por ustedes. Me preocupo por ustedes, porque si con astucia la serpiente pudo engañar a Eva, tengo miedo que ustedes sean engañados y que sus sentidos terminen siendo infieles a Cristo, o a la verdad de Cristo, o a las verdades del Evangelio de Cristo. Quiere decir que nuestro sentido, nuestra fe, nuestra creencia se pueden desviar, se pueden extraviar. Podemos comenzar a pensar cosas que no son, a creer cosas que no son, a interpretar otras que no son. Lo podemos extraviar. Y cualquier persona extraviada es muy difícil que llegue a casa. Va a llegar a cualquier lado menos donde tiene que llegar. Y hay un montón de otros movimientos pseudo-cristianos parecidos al cristianismo. Parecen ser cristianos. Tienen toda la filosofía, la metodología, los hábitos, la estructura, pero que no son cristianos. Tienen otro espíritu rondando en ellos. Y es cuestión de investigar, de estudiar la palabra, de orar, de lograr ese discernimiento para darse cuenta cuándo algo es verdaderamente de Dios y cuándo no lo es. Y esto genera incomodidad y malestar porque pareciera ser que uno está denunciando o está acusando. No estamos ni denunciando ni acusando, estamos advirtiendo de lo que está pasando. El Señor nos está advirtiendo de lo que está pasando y de lo que nos va a seguir pasando hasta que Cristo venga. Y los caballitos de Troya se montan, muy bien montados, se trabajan con mucha intencionalidad de ser atractivos, de ganarnos el corazón, y entonces ahí es donde uno abre las puertas, cede, y donde el enemigo nos gana. Les menciono unos pasajes por si quieren anotarlo, pero estos pasajes hablan de una palabra que tiene que ver con firmeza. Todos estos pasajes dicen, estén firmes. Manténgase firme en el Evangelio, manténgase firme en Jesucristo, manténgase firmes en la fe.
Éxodo capítulo 14, versículo 13. Éxodo 14, versículo 13. Hebreos 10, 23. Hebreos 10, 23. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 16, 13. Gálatas 5, 1. Y Colosenses 4, 12. Gálatas 5, 1 y Colosenses 4, 12. Todos estos textos que ustedes van a tener ahí, léanlos en su casa. Dicen los que enseñan hermenéutica y homilética que no le demos tarea para la casa porque la gente no lo hace. Pero yo quiero creer que usted lo va a hacer, que usted va a leer. Pero por ejemplo, Éxodo 14, 13, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Y en todos los pasajes que le di, usted va a ver la palabra firmes. Estar firme. Pero hay una advertencia en 1 Corintios 10, 12 que dice, aquel que está firme, mire que no caiga. Aquel que piensa que está firme, o sea, tenemos que estar firmes, pero el hecho de que estemos firmes no tiene que ser lo suficientemente cómodo para nosotros a tal punto que dejemos de ser cuidadosos, de ser personas que estemos velando, que estemos observando con detenimiento, que la firmeza no se termine de poner en nosotros como un obstáculo que nos pueda llevar a caer. Yo debo seguir velando todo el tiempo y buscando con cuidado saber dónde estoy poniendo los pasos en los cuales estoy dando en la vida. Entonces, la charla de esta noche es cuidado con los caballos de Troya. Porque el caballo que no comiste hoy, que no entraste hoy, mañana se va a perfeccionar. Y el diablo va a volver a insistir. Y si ese caballito que lo mejoró no funcionó, lo va a seguir mejorando. Y lo va a seguir mejorando. Y te lo va a seguir presentando hasta que algún día, si vos no estás firme en la oración, si vos no estás firme en el estudio de la palabra, algún día digo, wow, qué lindo caballito, mirá qué regalo que nos dejaron, mirá qué agasajo que me dieron, mirá qué bendición de Dios, tremenda bendición. Y uno abre la puertita, tú mete el caballo, salen los demonios adentro del caballo y te rompen la vida, te apartan del Señor, te arrancan la fe, te desvían. Entonces, cuidado con los caballitos, porque los caballos de Troya vienen con las formas que a nosotros más nos gustan. Vienen con forma de una hermosa mujer, atractiva, o de un hermoso hombre, o de un hijo, de un nieto, la voz de un buen trabajo. Caballos que tienen forma de buenos trabajos, bien remunerados. Y esta es la oración que tanto le pedía a Dios, y uno comienza a laburar ahí, y cuando te diste cuenta ya no ni cristiano sos, te perdiste. Dejaste, no puedo porque no puedo ir a la iglesia por el trabajo, no, lo que pasa es que estoy cansado, no, lo que pasa, te perdiste. Y lo que a principio parecía bueno y aunque ante tus ojos fuera un hermoso caballo de Troya y una respuesta de Dios, en realidad si te termina apartando de Dios, nunca ha venido de Dios. Nunca ha venido de Dios. Porque el diablo también da trabajo. Y también paga bien. Y tenemos testimonio de esos en cantidades. Me parece que esta es la mujer que Dios preparó para mí. Vengo orando, mira, le pedía que sea de este color de pelo y justo, mira, de color de pelo. Mira que y se casan adentro y después, papá. Pues se complica. Ni él, ni ella, ni los hijos siguen al Señor. Se perdieron todos, se perdieron. Pero no era que era la mujer de... Y, ¿viste? O el hombre, ¿no? El hombre ideal, el príncipe azul. Entonces, mira, lo más importante de tu vida y de mi vida es nuestra salvación. Es lo más importante. Si algo te tenés que llevar de esta tierra es tu salvación. Y sabés que, aunque nos duela y nos cueste muchas veces entenderlo, vos y yo no podemos salvar a nadie. Predicamos de la salvación para que otros se conviertan, pero yo no puedo salvar a otros. A gatas yo tengo que pensar en salvarme a mí mismo. Y para eso
necesito tener cuidado con los caballitos de Troya que están viniendo, que van a seguir viniendo, con un Satanás que está en medio nuestro, con los demonios que conviven con nosotros, buscando día y noche la manera más ágil, más sutil, más sabia, más bella de poder engañarnos. Y si no hay oración, y si no hay estudio de la Biblia, es muy probable que seamos engañados. Y por eso que estas reuniones tienen importancia. No son las más concurridas. Casi en la mayoría de las iglesias evangélicas, las oraciones, los cultos de oración no son las que más concurrencia tienen. Ni hablar si hablamos de un grupo de intercesión o hablamos de un día de ayuno. No son los cultos que más nos gustan a todos. Nos gusta el culto donde haya fiesta y música y luces, pero no estos. Sin embargo, estos, como los estudios bíblicos, como los discipulados, son altamente necesarios para desarrollar discernimiento espiritual y desarrollar sabiduría espiritual, para que cuando venga el caballo de Troya podamos discernir si esto viene de Dios, si me conviene, o si esto no viene de Dios y lo debo rechazar. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Que el Señor nos ayude. Todo esto salió del Señor por esta situación que me recuerda que los señales al fin del tiempo están dándose y se van a dar cada vez con más intensidad. Y recuerdo la palabra del Señor cuando dijo: yo no quiero que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que espero que todos puedan proceder al arrepentimiento y alcanzar la salvación. No vas a salvar tu familia, no vas a salvar a tus hijos, a tus nietos ni a tu esposo. Podés orar y hay que clamar a Dios para que Dios tenga misericordia y ellos puedan conocer a Cristo. Pero procura cuidar tu salvación con temor y temblor. Amén. Así que vamos a orar. Qué bueno. Mira, le voy a pedir a mi esposa si ella me ayuda pasando la ofrenda y vamos a tener un tiempo para orar. Agradecer al Señor por su fidelidad también. Pero ha sido un mensaje distinto. Quiero llevarte a reflexionar y a que des más importancia a tu oración y al estudio de la Biblia. Si algo le tenés que dar importancia, dale importancia a eso. Ora más y estudia más la palabra del Señor. Eso te va a ayudar a evitar comprar los caballitos de Troya que Satanás te pueda poner en la puerta de tu corazón o de tu vida. Amén. Gracias a Dios. Gracias por las ofrendas y vamos a pedir a Dios que bendiga sus economías. Y cada vez que escuches estos rumores y veas toda esta noticia, acordate que son señales. Dios te está diciendo: acordate que vengo pronto. Acordate que estoy a las puertas. Acordate que la noche está avanzada. Cuida tu salvación con temor y temblor. ¿De qué servirá al hombre ganar al mundo si en el último día pierde su vida, su alma, su espíritu? Padre, te honramos en esta tarde, Señor. Sé que esta charla, esta conversación ha sido diferente a otras, pero veo en esta tu amor y tu interés por nosotros, Señor, de manera especial. Si hay alguien que ha dado todo y ha entregado todo para que ninguno de los que hoy estamos aquí nos perdamos, ese ha sido tú, Señor. El sacrificio en la cruz, el derramamiento de tu sangre, el partimiento de tu cuerpo, las enseñanzas que nos has dejado en tu palabra, Señor, y todos aquellos que tu Espíritu nos viene revelando en estos tiempos, Señor, no tienen más que otra intención de que podamos alcanzar la salvación de nuestras vidas. Señor, y es verdad que se nos presentan tantos caballos de Troya, tan bien articulados, tan bonito a la vista, tan seductores, Señor, tan atractivos. Muchos de esos caballos apelan a nuestras necesidades y deseos más profundos, Señor. Aún muchos de esos caballos parecieran ser que son respuestas a nuestras oraciones incesantes. Pero que, aunque por afuera parezcan ser algo, Señor, sabemos que por dentro no lo son. Señor, yo te ruego que en este tiempo puedas ayudarnos a construir en nosotros una vida más profunda de oración.
más profunda de comunión, de intimidad contigo, Señor. Para que en esa oración, en esa comunión, tú nos permitas desarrollar ese discernimiento espiritual tan necesario para estos tiempos y los tiempos que vendrán. Señor, despiértanos para orar, inquiétanos para orar. Señor, atráenos de alguna manera para que podamos recordar que tenemos que orar sin cesar. Y mucho más, sobre todo cuando los días se acercan, Señor, y la noche está avanzada. Haz una iglesia, Señor, de oración aquí en el Nazareno. Levanta altares familiares, Señor, en nuestros hogares, altares de oración. Que podemos orar entre esposos, esposas, entre hijos, como familia. Levantar altares de oración en nuestros hogares. Padre, en el nombre de Jesús, la oración no es una práctica religiosa. La oración es la posibilidad de comunicarnos directamente con Dios a través de Cristo. Señor, y pon en nosotros, como decía el profeta, hambre y sed de tu palabra. Que tu palabra sea más dulce que la miel a nuestra boca sedienta. Que tu palabra sea nuestra lumbrera y que no nos apartemos de ella, Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos meditar de día y de noche en esa palabra, estudiar tu palabra, Señor. Con todo nuestro sentido, con todo nuestro ser, dedicar tiempo, horas a estudiar tu palabra. Porque tu palabra nos dará sabiduría para discernir lo que viene de Cristo y aquello que no viene de Cristo, aunque pareciera que sí viniere. Señor, yo clamo por mis hermanos, mis hermanas, para que ninguno de ellos se pierda ni sean extraviados del camino de la verdad. Y aún oramos por aquellos que ya se extraviaron, para que tengas misericordia, Señor, y los alcances para que vuelvan al redil otra vez. Porque, Señor, tu venida está muy próxima. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus advertencias, por tus recordatorios. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, a mantenernos firmes, Señor, hasta que tú vengas a buscarnos. Gracias por este tiempo. Gracias por estas reuniones de oración. Gracias por el ministerio de intercesión que se ha levantado una vez más, Señor. Gracias por los días de ayuno. Gracias te damos, Señor. Porque aunque el engañador salga a engañar, si oramos y estudiamos tu palabra, podremos, Señor, evitar esos engaños y seguir caminando firmes, tomados de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.